Buenas El carro que noches. está de mi papá,
Buenas noches. Buenas noches. Recuerden, chicos, a las 8:15 nos conectamos, 8:20. ¿Listo, chica? ¿Listo, Paulina? Buenas noches. Bueno, profe. Bueno, Bueno, buenas noches. gracias.
Hola chicos, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar la clase. Ya hoy que hoy es la última clase, digamos Buenas que... noches. Hola, buenas noches. Ya es la última clase del segundo corte. El próximo viernes, ya sería el día de la evaluación se va a habilitar el próximo viernes en la hora de la clase y quedará habilitada hasta el día sábado. ¿Listo? Bueno, el próximo viernes, dependiendo de lo que hablemos en la clase hoy, con lo que está pendiente del trabajo, la segunda parte del trabajo, recordemos que el trabajo que nosotros tenemos para este segundo corte, que es este, tiene 4 puntos, ¿cierto? Hasta el momento nosotros hemos desarrollado 2 puntos. Estaban pendientes 2 puntos más, ¿cierto? Esos puntos son los que van a quedar como tarea esta semana para que ustedes ya entreguen la próxima clase. La próxima clase nos conectamos, revisamos si tienen alguna inquietud y va a quedar habilitada la plataforma hasta el domingo de la otra clase, ¿listo? O sea, después de los que queda habilitada hasta el día jueves. El jueves todos deben subir el trabajo. El viernes revisamos y ya si hay correcciones queda habilitada nuevamente hasta el domingo. Entonces, en esta segunda parte del trabajo, que es el punto 3 y el punto 4, está relacionado con las NIAs que nosotros estudiamos para esta clase, que es la NIA 500 y la NIA 501, sobre la que ustedes hicieron un mapa mental, ¿cierto? Ese mapa mental hablaba de la evidencia de auditoría. Entonces, la pregunta 3 dice identificar cuáles son los riesgos o hallazgos más representativos de la empresa. Y de los hallazgos identificados, escogemos 5 más representativos y vamos a hacer un cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo, digamos que tiene, más que un cuadro comparativo, es un cuadro con 3 columnas, donde colocar el nombre del hallazgo y el hecho más relevante del hallazgo. En la segunda columna vamos a colocar la contrastación o la norma que está incumpliendo la empresa con la cual yo generé ese hallazgo. Y la tercera es el plan de mejora que yo como auditor o revisor fiscal propongo para que ese hallazgo se subsane. Entonces, para estos 2 puntos vamos a hablar un poquitico de lo que ustedes estuvieron estudiando en las normas. Entonces, en las normas, en la NIA 500, como su mismo nombre dice, es la evidencia de auditoría. ¿Sí? Son los soportes o la información con la que el auditor va a documentar los hallazgos y va a documentar el informe de auditoría que presente o el dictamen del revisor fiscal cuando sea con salvedades. Y todos sus informes los va a soportar con los hallazgos. Con las NIAs, las normas internacionales de auditoría, pues los revisores fiscales quedaron obligados a aplicarlas y a manejar evidencias de trabajo y papeles de trabajo. Evidencias de auditoría y papeles de trabajo. Entonces, como dice acá, esta es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia de auditoría incluyendo tanto la información contenida en los registros contables, de los que se obtienen los estados financieros como otro tipo de información que nosotros hayamos utilizado en la auditoría que estemos realizando. Esta norma de auditoría es sin duda una de las normas más importantes de la auditoría. Esta norma se aplica en la segunda fase del proceso de auditoría, que es la ejecución. Después de yo haber hecho mi memorando de planeación, que fue donde coloqué todas las actividades que iba a realizar mediante mi programa de trabajo, ya me paso a la segunda fase, que es a ejecutar cada una de esas actividades que yo coloqué en el memorando de planeación y empezar a buscar, a realizar mis papeles de trabajo y a utilizar o a guardar mis evidencias de auditoría, más bien. Entonces, como dice acá, es sin duda una de las normas más importantes relacionadas con el proceso de auditor y relativa al trabajo de campo.
como quiera que proporciona los elementos necesarios para que el ejercicio de la auditoría sea confiable, consistente, material, productivo y generador del valor agregado a la organización objeto de auditoría. Entonces, esta evidencia de auditoría, como menciona acá, la información que se presente debe ser relevante, auténtica, verificable y neutral. Toda la evidencia que nosotros en nuestro proceso de auditoría, ya cuando estemos ejecutando nuestra auditoría, dejemos como soporte en nuestros papeles de trabajo, la NIA dice que debe ser relevante. ¿Cuándo es relevante? Cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de la auditoría. Entonces, si recordamos, nosotros en nuestro memorando de planeación tenemos un objetivo general y unos objetivos específicos. Entonces, nuestra evidencia es relevante cuando nos ayuda a cumplir cada uno de los objetivos que yo me propuse en la auditoría. Es auténtica cuando es verdadera en todas sus características. No hay falsedad en la información que yo estoy documentando como soportes de mi auditoría. Es verificable cuando dos o más auditores llegan a la misma conclusión por separado, así apliquen diferentes procedimientos. Entonces, en mi caso, yo, el auditor líder y mi auditor junior, los dos realizamos procesos de auditoría o aplicamos procesos o procedimientos de auditoría en un proceso que estamos auditando y llegamos a la misma conclusión. En caso de que sea un hallazgo, pues generamos el mismo hallazgo. De esa manera es verificable porque se verificó con dos conceptos diferentes de auditor o opiniones diferentes, pero llegamos a la misma conclusión. Y es neutral cuando no está apoyado en ningún tipo de interés, ¿sí?, especial que beneficia a una tercera persona, sino que es neutral en todas sus opiniones, ¿sí?, y en lo que está documentado. Entonces, cuando yo estoy generando la evidencia de auditoría, debo tener presentes esas características. Todas mis evidencias deben cumplir estas 4 características para que me ayuden a soportar mi informe de auditoría. Y en últimas, ¿a quién va a favorecer? Pues a nuestro cliente o a la empresa que yo estoy auditando o siendo revisor fiscal. Cuando nosotros estamos realizando el proceso de auditoría, ¿sí?, nosotros realizamos el objetivo de un auditor siempre va a ser encontrar un error. Y un revisor fiscal hace lo mismo, por eso somos revisores, ¿no? Están revisando todo el tiempo la información, mirando a ver dónde hay un error o un incumplimiento de la norma, ¿sí? Porque ellos, como tienen que firmar y son los revisores fiscales de la empresa, pues son los que dan fe de que toda la información financiera que está registrada en los estados financieros es correcta y es confiable. Entonces, siempre vamos en busca de un error. Y es acá donde dice que la obtención de la evidencia suficiente y competente en la auditoría es afectada por factores como el riesgo inherente y el riesgo de control. El riesgo inherente es que cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia necesaria. Cuanto más grande es el error que yo encontré, pues más soportes o evidencia voy a necesitar para poderla soportar. Y riesgo de control, el control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o desconfianza susceptible de análisis y comprobación. Entonces, dependiendo del control que se tenga, podemos identificar si eso nos da tranquilidad o realmente no es un control que esté generando algún beneficio o realmente cumpliendo su objetivo y nos podrá generar desconfianza. Cuando hablamos de riesgo inherente, ¿qué es riesgo inherente? Dice que es la susceptibilidad de que una afirmación sobre un tipo de transacción, saldo contable u otra revelación, contenga errores y sea material, ya sea individualmente o de forma agregada con otras incorrecciones, antes de tener en cuenta los posibles controles correspondientes. Entonces, cuando acá menciona que una información contenga errores y sea material, ¿sí?, cuando habla de material está hablando de la importancia relativa
que tenga ese error que estemos encontrando. En la clase hablábamos que eso depende del valor o lo que sume o cómo puede afectar en los estados financieros o en los resultados ese error que estamos encontrando. Es ahí donde miramos si es material. Cuando existe un riesgo inherente, pues uno puede identificar que se pueda manejar un fraude, ¿no? Entonces, tanto los riesgos inherentes, tanto de negocios como de fraude, se identifican y documentan antes de cualquier consideración del control interno que pudiera atenuar dicho riesgo. Cuando yo encuentro un riesgo, ¿cierto? Y ese riesgo inherente es material, o sea, de importancia relativa, puede afectar de gran manera los estados financieros o está relacionado con un fraude, yo lo debo evidenciar y reportar. No solamente debo ir a colocarle un control para que mejore, sino que como es de importancia relativa y es material, lo tengo que reportar para que se pueda revisar que cuánto pueden estar afectándose esos errores que se encontraron. En esta parte, acá en esta página de auditor, habla de qué es el riesgo inherente que está relacionado con lo que acabamos de hablar y también nos dice nosotros como auditores y revisores fiscales cómo podemos identificar este tipo de riesgos inherentes cuando estemos en nuestra revisoría fiscal o en nuestra auditoría. Entonces, dice que la forma más efectiva de identificar y documentar adecuadamente los riesgos inherentes es hacer de la identificación del riesgo una parte integral del entendimiento de la entidad, de la empresa, pues. Para ello, el auditor debe conocer a profundidad cada una de las áreas de la empresa para poder identificar cuáles representan un mayor riesgo. Entonces, cuando yo estoy auditando, cuando estoy haciendo un memorando de planeación y ya estoy realizando mi auditoría, debo identificar o conocer los factores externos de la empresa, la naturaleza de la empresa, como contador verificar y leer las políticas contables de la empresa, mirar cuál es su objetivo, su misión, su visión, su plan estratégico, verificar cómo ha sido todo el desempeño, cómo es el proceso financiero de la empresa, si es cómo está, si tiene procesos, si tiene procedimientos, cómo se está aplicando, cómo lo ejecutan, pues, y revisar si tiene departamento de control interno, ¿sí? Por lo general, departamento de control interno uno encuentra en las empresas grandes o en el sector privado, pero en las empresas medianas, las pymes, por lo general hay un departamento de calidad. ¿Sí? Se supone que el departamento de calidad hace como esa figura de departamento de control interno, aunque no aplica para control interno de todas las áreas, sí nos puede ayudar con la parte operativa. Ya de resto, en todas las empresas, el departamento de control interno pues es casi el área de contabilidad. Se supone que el área de contabilidad es como quien va, es la persona que va a estar controlando todos los procesos administrativos y financieros. Entonces, para yo poder identificar este riesgo inherente, debo tener este conocimiento de la entidad, de la empresa y de cada uno de los procesos. Ya identificando esto, pues ya puedo empezar a seguir ciertos pasos que me permitan a mí saber si existe un riesgo o no existe un riesgo. Entonces, por ejemplo, reunir toda la información básica de la entidad, diseñar y realizar procedimientos que me permitan identificar y valorar el riesgo para mirar cuál es su importancia, relacionar o mapear los riesgos identificados hacia las áreas de importancia relativa de los estados financieros. Entonces, si encontré un riesgo en cartera, pues analizarlo con la información que está en los estados financieros. Entonces, yo puedo seguir estos pasos para poder identificar si existe un riesgo inherente en la empresa. Un riesgo que pueda llegarse a convertir en un fraude y que realmente valga la pena mostrarlo en nuestros informes. ¿Listo? Entonces, como auditor, todo esto me sirve a mí tenerlo en cuenta para poder identificar los hallazgos de auditoría. ¿Sí? Estos hallazgos deben estar soportados con mi evidencia de auditoría. Como hablaban acá, para poder yo identificar ese riesgo inherente, tengo que aplicar unas pruebas. Estas pruebas pueden ser de control o pruebas sustantivas. ¿Sí? Estas pruebas de control se realizan con el objetivo de obtener
evidencia sobre la idoneidad del sistema de control interno y de contabilidad. Recuerde que donde no hay control interno, ¿quién hace el control? El área contable. Aquí en esta página de auditor también nos informa, nos dice, nos habla acerca de estas pruebas de control. Entonces, de acuerdo con la NIA 330, el auditor debe diseñar y ejecutar pruebas de control. ¿Cuándo las debe hacer? Cuando el auditor tenga previsto confiar en la eficacia operativa de los controles y este sea un factor que determine la naturaleza de sus procedimientos sustantivos. Y los procedimientos sustantivos por sí mismos no puedan proporcionar evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Entonces, cuando el auditor realiza procedimientos sustantivos o procedimientos y estos no le dan el resultado que él está buscando o la sospecha que él tenga, entonces aplica pruebas de control. Estas pruebas de control, ¿cómo las aplica él? Entonces acá dice, estos procedimientos son, ¿cómo aplicaría un revisor fiscal o un auditor estas pruebas de control que debe hacer en el área que él está auditando? Mediante algunas técnicas. Entonces, ¿qué técnicas utiliza él? Consulta con el personal. Esto consiste en entrevistar al personal encargado de los controles para obtener información de su funcionamiento. Por ejemplo, para determinar qué personal no autorizado no debe tener acceso a ciertos archivos digitales, el auditor puede consultar a la persona que controla dichos archivos las contraseñas para el acceso en línea. Entonces, aquí él aplicaría una prueba de control. Otro es exámenes de documentos y registros de informes. Entonces, consiste en rastrear la evidencia documental de los controles en los procedimientos y transacciones. Aquí lo que hace él es verificar toda la información en el área que él está auditando. La observación. Algunos controles no dejan rastro de evidencia documental, lo cual significa que no es posible revisar la evidencia de que el control se llevó a cabo. No hay un documento físico para poder revisar, entonces lo que hace el auditor es observar directamente las actividades relacionadas con el control para identificar si estos fueron llevados a cabo de manera correcta y oportuna. Entonces, por ejemplo, él vio que había muchos descuadres en las cajas. Como control solicitó que todos los días se hiciera un archivo de caja, si la empresa lo debería hacer. Digamos que no están dejando soporte, entonces lo que hace es ir a observar cómo hacen ese proceso. La repetición de los procedimientos de control. Existen actividades relacionadas con el control para las cuales existen documentos y archivos relacionados, pero su contenido es insuficiente para que el auditor evalúe si los controles funcionan como es debido. Entonces, como es insuficiente, lo que hace el auditor es volver a ejecutar los procedimientos con el objetivo de verificar si los resultados originales coinciden con los suyos. Entonces, lo que hace es volver a aplicar el procedimiento para mirar si llegamos al mismo resultado. Entonces, estas son como algunas pruebas, procedimientos que el auditor utiliza para aplicar esas pruebas de control. También están las pruebas sustantivas. Estas pruebas sustantivas que puede hacer el auditor para poder identificar su evidencia consisten en examinar las transacciones y la información producida por la entidad bajo examen aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría, con el objetivo de validar las afirmaciones y poder detectar si hay distorsiones materiales, o sea, importantes en los estados financieros. Recuerden, cuando hablamos de materiales es por su valor, ¿sí? Que el valor o el tamaño o lo importante del error puede afectar la información que esté presentando en la empresa. En esta parte, entonces en esta parte, chicos, para los procedimientos sustantivos,
¿Qué hace el auditor? Entonces, los procedimientos sustantivos incluyen la selección de un saldo contable o una muestra representativa de transacciones. Entonces, tomamos la cuenta de bancos, ¿cierto? Ese es el saldo contable que nosotros vamos a auditar y le vamos a aplicar procedimientos sustantivos. Entonces, lo que hace, esto se hace ¿para qué? Para recalcular los montos registrados y verificar si son exactos. Entonces, lo comparamos con los extractos bancarios. Confirmar la existencia de saldos, sea por cuentas por cobrar, cuentas de bancos, inversiones. Si lo que voy a utilizar es la cuenta de los saldos de cuentas por cobrar y bancos, lo que puedo hacer es circularizar los terceros para que me envíen la información y pueda verificar que la información que tienen registrados ellos sea la misma que está registrada en contabilidad. Verificar que las transacciones se hayan registrado en el periodo correcto, ¿no? Que los gastos, los costos, todos estén registrados en el mes que corresponden, ¿sí? Y en el mes o fecha de la factura, ¿sí? Deberían estar registrados todos los movimientos en la contabilidad. Comparar los montos con las expectativas o los montos entre periodos. Inspeccionar la documentación de soporte como facturas, contratos, ventas, ¿sí? Yo debo ir a verificar toda esa información, observar la existencia física de activos registrados por medio de conteos de inventarios, bueno, revisar las reservas destinadas para pérdidas de valor, que sean las apropiadas, ¿no? Que sean las que dice la norma, y que es la reserva legal o la reserva ocasional o la reserva voluntaria, que todo esté debidamente registrado y soportado. Entonces, de esta manera yo puedo, o este es el objetivo, o la manera como puedo aplicar estos procedimientos sustantivos. ¿Listo? Estos procedimientos sustantivos también pueden ser analíticos, que allá sería realizar análisis mediante aplicación de indicadores financieros o de tablas para poder analizar la información financiera. Entonces, cuando estoy hablando de obtener mi evidencia de auditoría, para poder tener esta evidencia de auditoría y poder identificar un riesgo que sea inherente, un riesgo de control, yo aplico este tipo de pruebas de control o sustantivas para poder identificarlos y poder soportarlos mediante mi evidencia de auditoría. Mi evidencia de auditoría puede ser mi hoja de trabajo en la que yo comparé los saldos y pueden ser los soportes con los que circularicé, no sé, los clientes. Entonces, esas serían mis evidencias de auditoría. Cuando estoy aplicando estas pruebas de control para poder identificar los riesgos inherentes, el auditor debe tener muy presente las técnicas de auditoría que también las mencionan las normas internacionales. Estas técnicas son métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor utiliza para satisfacerse sobre la legitimidad de la información, haciendo las comprobaciones necesarias para hacerse un buen juicio profesional sobre cualquier asunto que el auditor esté validando. Estas técnicas son la inspección. La inspección pues consiste en hacer una inspección que sea documental o en examen físico de la información que yo estoy auditando. Entonces, ¿cuándo es documental? Consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles que me proporcionen a mí una evidencia de la auditoría. Entonces, ¿cómo sería documental? Pues ir a revisar todas las facturas generadas, sean de venta, o de clientes o de proveedores. Y lo documento. Ahí, cuando es física, es la técnica de auditoría mediante el cual el auditor verifica la existencia de activos tangibles para obtener evidencia de la auditoría. Entonces, por ejemplo, en los activos fijos hay registrado un computador, 10 computadores, entonces voy y verifico que realmente existan 10 computadores. La observación consiste en presenciar un proceso o procedimientos que están siendo realizados por otras personas. Entonces, por ejemplo, el auditor va y verifica cómo es la atención que se les dando a los clientes y va y mira cómo es el proceso. O en un inventario físico, va y observa cómo se realiza el conteo físico. Ahí está aplicando la técnica de la observación. La indagación mediante entrevista. Esta consiste en buscar la forma adecuada dentro o fuera de la organización para poder indagar acerca de un tema sobre el cual está buscando una evidencia o encontró algún riesgo. Puede ser de forma escrita o de forma oral, pero las dos deben quedar documentadas.
La confirmación es otra técnica de auditoría y esta consiste en corroborar la información obtenida en los registros contables. Entonces, ¿cómo yo compruebo que esa información sea cierta? Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de circularizar los bancos comerciales, las cuentas por cobrar, los proveedores, y después de la información, después de recibir la respuesta de ellos, comparo esa información con lo que está registrado en la contabilidad. Ahí estoy confirmando si la información es cierta o no es cierta. Mediante el cálculo, consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética de los documentos de origen y de los registros contables, mediante cálculos independientes comprobatorios. Entonces voy y reviso facturas aleatorias y le calculo manualmente el IVA, la retención en la fuente, ahí estoy aplicando una técnica de cálculo. La otra son procedimientos analíticos. Consiste en utilizar los índices y tendencias significativas para determinar la liquidez, posición financiera, capacidad de endeudamiento, rentabilidad, gestión empresarial, ¿sí? Mediante la aplicación de indicadores financieros en los estados financieros, haciéndole un análisis horizontal, vertical o aplicando los indicadores de razonabilidad financiera, yo estoy aplicando un procedimiento analítico. También puedo aplicar indicadores de mercado, así operativos, ¿sí? Para yo poder verificar que la información sea cierta. Y el último es la comprobación. El auditor dedica la mayor parte de la auditoría a los asuntos donde es mayor la posibilidad de error o información equivocada. Entonces, por ejemplo, si el auditor encontró que hay un error, un riesgo con la información de los bancos, es ahí donde él se va a dedicar a comprobar y aplicar diferentes pruebas o pruebas de control o pruebas de sustantivas mediante estas técnicas a la información que está auditando para poder comprobar que realmente es un riesgo. Por eso acá dice que él dedica su mayor tiempo a verificar si realmente hay una posibilidad de error en la información que él está auditando y considera que hay algún riesgo inherente que pueda ser delicado para la empresa. Entonces, con todas estas técnicas de auditoría y aplicando estas pruebas de control, pruebas sustantivas, el auditor puede identificar los riesgos. Y todas estas pruebas que él realice, o dependiendo si aplica técnicas para poder realizar esas pruebas, el auditor debe dejarlo documentado y esa va a ser su evidencia de auditoría en el informe que él esté presentando. Esta evidencia de auditoría, todas estas evidencias de auditoría que el auditor, digamos que el auditor reúna, deben ir acompañadas por un papel de trabajo, ¿sí? Los papeles de trabajo son formatos que el auditor utiliza para documentar esas pruebas de control, esas pruebas sustantivas que él realice o esas técnicas que utilice. Entonces, los papeles de trabajo dice que son el conjunto de documentos, planillas, cédulas, en las cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante un proceso de auditoría. Estos papeles de trabajo van acompañados de las evidencias de auditoría. Sí, estas evidencias pueden ser cintas, películas, fotocopias, documentos con los que ellos van a soportar lo que ellos encontraron, su hallazgo. En la parte de los papeles de trabajo, chicos, acá dice que el papel de trabajo tiene como propósito soportar por escrito la planeación del trabajo de auditoría. En mi memorando de planeación yo coloqué unas actividades que iba a realizar. Entonces, digamos, estas son las actividades que yo coloqué en mi memorando de planeación. Entonces, en la parte del sistema de información, en la parte del sistema de información, acá dice que como yo estoy realizando esta actividad que coloqué en mi memorando de planeación, lo que yo hago es un papel de trabajo para soportar que yo sí hice esta actividad que tenía en mi programa de trabajo, en mi plan de trabajo. Entonces, eso es lo que hace el auditor, soportar por escrito su memorando de planeación.
Este papel de trabajo también es un instrumento o medio de supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Registra la evidencia como respaldo de la auditoría y del informe y se constituye en un soporte legal en la medida de requerir pruebas y en la memoria escrita de la auditoría. Entonces, en caso de que el auditor encuentre un riesgo inherente y esté relacionado con un fraude, todos sus papeles de trabajo van a ser la evidencia, van a ser el soporte legal para poder soportar ese fraude que se encontró. Entonces, el papel de trabajo es de gran importancia en las auditorías que realicemos nosotros. Les voy a compartir ahorita ejemplos de papeles de trabajo. Pero antes de eso, vamos a mirar qué se registra en un papel de trabajo. En un papel de trabajo se registra la planeación, la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría realizados. Todas las pruebas de control y pruebas sustantivas que yo realice, las debo documentar en un papel de trabajo y soportado con sus evidencias. Se registran los resultados, las conclusiones extraídas y las evidencias obtenidas. Incluyen solo asuntos importantes que se requieran junto con la conclusión del auditor y los hechos que fueron conocidos por el auditor durante el proceso de auditoría. Esto es lo que debe ir en un papel de trabajo. Entonces, les voy a compartir como un formato de un papel de trabajo. En un papel de trabajo, este es un papel, debo colocar la actividad que yo estoy auditando. Entonces, acá estamos verificando la existencia de pasivos de proveedores y de acreedores. Bueno, esto es formalismo, coloco el nombre de la empresa, el periodo y la fecha en que hice ese papel de trabajo. La fecha en que hice el papel de trabajo es muy importante para la validez del papel de trabajo. Aquí coloco cada una de las actividades que voy a realizar en esta tarea o en esta actividad. Entonces acá en este caso decía que solicitar auxiliar de las cuentas del pasivo, de acuerdo del auxiliar que me pasaron del pasivo, seleccionar una muestra aleatoria de los proveedores con saldo por cobrar para poderlo circularizar. Luego otra actividad es enviar comunicación solicitando el estado de cuenta a los proveedores. Y después, como actividad, una vez recibido estas comunicaciones, la respuesta, ya se van a verificar con los estados financieros. Y con último estaba solicitar las políticas contables. ¿Cierto? Esas son las actividades que va a desarrollar el auditor en su papel de trabajo. Ya después de colocar sus actividades, también debe colocar por escrito cómo desarrolló cada una de las actividades. Entonces acá dice que del total de los proveedores y acreedores se recibieron un total de tantos que confirmaron por valor de 3.569. Entonces acá coloco cómo desarrolló la actividad. Luego dice que se revisa la política contable de la entidad, se verifican los soportes físicos de todas las facturas. Entonces, este desarrollo de actividades está muy relacionado con las actividades que yo estoy realizando. Luego están las observaciones que yo hago como auditor o como revisor fiscal. Entonces, del total de proveedores revisados, 3 presentaron diferencias entre el saldo contable y el confirmado. ¿Qué otra cosa encontré? La compañía conserva los soportes de las cuentas por pagar en una Z debidamente ordenadas alfabéticamente y en orden cronológico. Revisando los saldos contables a 31 de diciembre. Después de mis observaciones siguen mis hallazgos. Lo que yo encontré como hallazgo en el proceso que estoy ejecutando de verificar los proveedores, y también lo debo colocar en mi papel de trabajo. Entonces acá como hallazgo, revisando los saldos contables a 31 de diciembre del 2018, se encontró en que existe un saldo a nombre de tal persona, el cual el data del 14 de febrero de 2016, al buscar el soporte, este no se encontró. Además, en la circularización de los proveedores, indica que no se le debe nada. Entonces, este es un hallazgo ya que yo encontré al momento de desarrollar cada una de las actividades que dije que iba a realizar. Otro hallazgo, el proveedor confirma que en la circularización el saldo son 2.500.000, pero en contabilidad registran 4.500.000. Entonces se revisa y ahí ese sería otro hallazgo.
Y así coloco cada uno de los hallazgos que yo encuentre en esa actividad que estoy realizando y la debo documentar en mi papel de trabajo. Al final coloco una conclusión donde voy a hablar de la norma que está violando esta empresa y soportándome en cada uno de estos hallazgos. Entonces, por ejemplo, en razón de lo anterior, considero que se presenta una ausencia de controles en cuanto al registro y pago de las obligaciones corrientes. Si incumple la política contable de la compañía y de las normas internacionales de información financiera, al reconocer pasivos sin existencia de una real obligación contractual, además de incumplir con los términos del artículo 771 del Estatuto Tributario, el cual exige soportes idóneos para la procedencia de costos y gastos. También se arriesga a graves sanciones por la declaración de pasivos inexistentes en su declaración de renta. Entonces, aquí estoy soportando con la norma el hallazgo de auditoría que yo encontré y que dejé documentado en mi papel de trabajo. Este papel de trabajo debe ir soportado con la evidencia de auditoría, que es la información que yo utilicé o revisé para poder llegar a este hallazgo de auditoría. Entonces, por ejemplo, acá está la tabla donde comparó la información contable con la información circularizada por los proveedores. Acá está la política contable que él está violando, que no está pues cumpliendo la empresa. Acá está la carta donde con la confirmación del saldo del proveedor por medio de correo electrónico. Toda la información. Acá está la información que envió en físico el proveedor. Incluso acá puedo colocar la carta que yo le envié a los proveedores. Entonces, de esta manera es como se hace un papel de trabajo, ¿sí? Recuerden que debe tener las actividades a desarrollar, el desarrollo de las actividades, las observaciones, los hallazgos y al final una explicación que justifique la norma que está violando o que no está cumpliendo, perdón, la empresa. Y siempre debe ir soportada con las evidencias. Un papel de trabajo sin evidencia no es confiable, ¿sí? Porque esta evidencia debe de ser tomada de la información de la empresa que me permita a mí comprobar que realmente están cometiendo un error o existe un riesgo. Entonces, esta es la manera como se construye o se realiza un papel de trabajo. Los papeles de trabajo deben indicar la siguiente información. Deben hablar acerca de la información referente a la estructura orgánica de la empresa. ¿Sí? Deben estar soportadas con extractos o copias de documentos legales importantes, convenios y los estatutos. Debe tener información concerniente al entorno económico, legislativo, dentro de lo que opera la entidad. Evidencia del proceso de planeamiento, incluye programas de auditoría y cualquier cambio al respecto. Evidencia de la comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno. Evidencia de las evaluaciones de los riesgos inherentes y de control. Evidencia sobre la evaluación del trabajo de auditores internos y conclusiones alcanzadas por cada uno de los auditores internos en caso de nosotros encontrar auditorías, en caso de que nosotros encontremos que existe un departamento de control interno que realice auditorías internas. Evidencia de que los trabajos realizados por los auxiliares fue supervisado y revisada. Si yo soy el auditor líder o el revisor fiscal de una firma de auditoría y tengo auditores juniors que me ayudan a auditar la información financiera de la empresa donde yo soy revisor fiscal, debo tener evidencia de que yo le reviso y le superviso el trabajo a los auditores, ¿no? Porque en últimas el responsable de la revisoría fiscal es el dueño de la firma o el que esté firmando como revisor fiscal. Análisis de transacciones y balances, análisis de tendencias e índices importantes. Cuando habla de esto es que si yo revisé y comparé la información contable y hice un archivo de Excel, ese va a ser el documento de trabajo que yo deje soportando mi evidencia de auditoría, bueno, o mi informe o mi hallazgo. Un registro de la naturaleza, tiempo, grado de los procedimientos de auditoría desarrollados y de los resultados de dichos procedimientos.
una indicación sobre quién desarrolló los procedimientos de auditoría y cuándo fueron desarrollados. Esta parte de la fecha es muy importante en mi papel de trabajo. Todo papel de trabajo que yo realizo debe tener la fecha en la que la realicé. Copia de comunicaciones con otros auditores, expertos y otras terceras partes. En caso de que yo requiera una opinión de un experto aparte de la del equipo de trabajo, pues debo tener copia de esa información. Copias de cartas o notas referentes a asuntos de auditoría, comunicados o discutidos con la entidad, incluyendo los términos de trabajo y las debilidades sustanciales del control interno, cartas de presentación recibidas de la empresa, conclusiones alcanzadas por el auditor, concernientes a aspectos importantes de la auditoría, incluyendo cómo se resolvieron los asuntos excepcionales o inusuales revelados por los procedimientos del auditor, y copias de los estados financieros, dictámenes u otros informes de auditoría que yo encuentre. Cada uno de estos puntos son los que van a servir como soporte, como evidencia del papel de trabajo que yo realicé. Como está acá en el ejemplo que les coloqué, tenemos un papel de trabajo que tiene la estructura que informa la norma que debe tener un papel de trabajo y está soportado con las evidencias, ¿sí? Con las evidencias que me permitieron a mí tener un hallazgo de auditoría. ¿Listo, chicos? Entonces, en esta clase les quería hablar de esta parte de evidencia de auditoría que está relacionada con las pruebas sustantivas, las pruebas de control, las técnicas que debe hacer un auditor, y les queríamos compartir a ustedes cómo se hace un papel de trabajo, ¿sí? Esta es una simple estructura. No importa el diseño que yo realice, lo importante es que siempre contenga las actividades, el desarrollo, las observaciones, el hallazgo y que esté soportado con la norma, ¿sí? Eso es lo más importante, que debe tener este formato y siempre debe tener una evidencia. Un papel de trabajo sin los soportes que son la evidencia de auditoría no tiene validez. Esta información es la que me va a permitir a mí comprobar que la empresa está incurriendo en un error. Ya después de preguntas, chicos, inquietudes que tengan. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí, señor? Profe, me queda una duda con el tema de las marcas de auditoría que señalaban los papeles de trabajo, profe. ¿Eso son por decisión del auditor o No, cómo se tiene hacen unas esas marcas. marcas? Pero bueno, ¿y en qué se utilizan también, profe? Porque no sé, o sea, tengo un archivito, pero acá no me acuerdo pues hay un archivo, usted puede buscar marcas, creo que se puede buscar como marcas de auditoría, y cada una tiene un nombre. Venga, yo me acuerdo, que no me acuerdo cómo estaba. Tengo que buscar. Voy a buscar el archivo y se lo comparto porque en este momento no recuerdo, pero cada marca tiene un significado. Cada una de ellas tiene un significado para poderlas colocar. Lo voy a buscar y se las comparto, ¿listo? Que en este momento no me acuerdo, me toca ir a buscarlas. ¿Listo, listo, Cristian? profe, gracias. No te Bueno. preocupes, gracias, profe. Bueno, listo, chicos, ya hablando de esto, vamos a hablar de la actividad de la clase. No de la clase, ya vamos a hablar de la actividad que ya teníamos como tarea, que es esta. Cómo desarrollar el punto 3 y el punto 4. Entonces, lo primero que vamos a hallar son los riesgos inherentes que nosotros encontremos en el caso de Interbolsa. Ya habíamos hablado acá de algunos incumplimientos. Esos incumplimientos nos van a permitir tener unos riesgos, ¿sí? Entonces vamos a buscar todos los riesgos que nosotros encontremos y ya después de buscar los riesgos vamos a escoger 5, los más representativos y que ustedes consideren que son riesgos de importancia relativa. Con estos 5 que nosotros escojamos vamos a hacer este cuadro. Es un cuadro comparativo que lleva ¿qué? El hecho relevante, la contrastación y el plan de mejora. En el hecho relevante vamos a colocar el nombre del riesgo. Este es una auditoría realizada a otro tipo de empresa.
ustedes van a colocar un riesgo relacionado con el caso de Interbolsa. Entonces acá estaban violando el riesgo de una política contable insuficiente o muy general. Acá hago un breve resumen de qué significa ese riesgo. Sí, como dice acá en la tarea, lo que hago es una explicación del hecho relevante, evidenciando en la información contable y financiera que se constituye en un hallazgo de auditoría. O sea, acá coloco, la entidad cuenta con un manual de políticas muy básico que no tiene en cuenta aspectos importantes de reconocimiento, medición, revelación de la información de propiedad, planta y equipo. Por esa razón se colocó como un hallazgo. Aquí en la contrastación lo que coloco es la norma que está violando la empresa por incumplir con este hallazgo. O sea, acá habla que la sección 1, 2, 3, 4, 10 y 17 de las NIF para pymes en el decreto 2420 del 2015 habla acerca de cómo debe ser una política contable relacionada con la propiedad, planta y equipo. Y soporto y escribo la fracción de la norma que aplica a este hallazgo. Y acá el plan de mejora. ¿Qué recomienda usted a la empresa para que pueda mejorar o controlar este hallazgo? ¿Sí? Entonces acá tengo otro que es un inadecuado reconocimiento de la propiedad, planta y equipo. Está igual la norma y el plan de mejora. Otro hallazgo que es la baja de activos, la norma y el plan de mejora. Otro hallazgo que es la ausencia de detalle en depreciaciones, la norma y la mejora. Esta es una auditoría que se le hizo a la propiedad, planta y equipo. Por eso todos los hallazgos están relacionados con los activos fijos de la empresa. ¿Sí? Entonces, así mismo ustedes van a hacer sus 5 hallazgos de auditoría y esta va a ser la estructura que van a utilizar para este punto 4. Entonces, en el 3, recuerde que es mencionar todos los hallazgos que ustedes encuentren. Y en el punto 4, lo que vamos a hacer es el cuadro comparativo con esos 3, con esta estructura que les acabo de mostrar. Recuerden que sus hallazgos deben estar relacionados con las actividades que ustedes colocaron en el memorando de planeación. Les voy a compartir también una información acerca de cómo se hace un hallazgo de propiedad, planta y equipo, cómo se hace un hallazgo de una cuenta por cobrar, de una cuenta por pagar, ¿sí? Lo primero que identifico es un riesgo para poderlo convertir en un hallazgo. Y un auditor siempre tiene que soportar sus hallazgos de auditoría con la normatividad. Tiene que decir qué norma está violando la empresa o no está cumpliendo la palabra de la empresa para que se pueda convertir en un hallazgo. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas, inquietudes? ¿No tenemos preguntas, chicos? Chicos, ¿o estoy sola? Profe, por el momento no, profe. Gracias. Bueno, entonces, No, profe, tampoco. como les digo, la próxima clase el viernes quedaría habilitada la evaluación viernes y sábado para que ustedes la hagan. Va a ser estilo quiz para el caso de ustedes. Y que trabajemos y terminar de hacer las preguntas. Recuerden que ustedes no me van a entregar un informe de auditoría, es un trabajo escrito con normas APA. ¿Sí? Recuerden que la norma APA lleva una pequeña introducción porque para cumplir con la norma, la tabla de contenido y el desarrollo del trabajo es contestar las 4 preguntas. Recuerden que son preguntas que requieren una respuesta, no es un informe de auditoría. ¿Listo, chicos? Entonces yo en el trabajo quiero solamente ver la respuesta a estas 4 preguntas. Lo más importante para mí va a ser el memorando de planeación y estos hallazgos del cuadro comparativo. ¿Listo? Ahí estaríamos aplicando la NIA 300 de planeación de auditoría y la NIA 500 y 501 de evidencia de auditoría. Joana, ¿me ibas a decir algo? No, profe, nada. No, señora. Pues, chicos, entonces lo que queda de la clase es para que empecemos a trabajar en la tarea y yo quedo pendiente a preguntas e inquietudes que ustedes tengan.
Vale, profe, gracias. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Este video su merced lo va a subir a plataforma? sí, aunque tengo por ahí el domingo porque tengo un problema para descargar los videos, entonces apenas lo solucione, pues lo subiré, porque no he podido descargar los videos de esta semana. Pero yo creo que más tarde el domingo que logre solucionar mi problema, lo cargo. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Con gusto. Le busco las marcas de auditoría específicas. Cristian, mira, estas son más o menos las marcas que uno puede manejar en auditoría. Entonces acá está comprobado, entonces uno aplicaría un chulito, verificado y revisado 2 chulitos, documentación sustentatoria esta marca, verificación con libros oficiales, verificación con registros auxiliares, la sumatoria. Cristian. Sí, profe, lo estoy viendo, profe, pero, profe, ¿esas marcas ya están preestablecidas o eso no, digamos, como auditor? No, uno busca marcas de auditoría y ya están establecidas. Esas son las marcas que uno utiliza en un papel de trabajo, ¿sí ves? Profe, espérame, le tomo pantallazo, profe, porque me parece importante este pedazo. ¿Puedes poner las marcas de auditoría ahí, profe, para tomar el pantallazo, profe? Ok, un momentito. Esas son algunas. Listo, profe, gracias. Las marcas, hay varias. ¿Listo? Pero estas deben ir soportando el papel que trabajo. Entonces, si yo las coloco acá en el papel que trabajo, estoy evaluando, diciendo, pues, colocando cómo apliqué la auditoría. ¿Listo? Ah, pero esas marcas van en los papeles de trabajo, más no en los archivos. No, solo van en los papeles que no, van en todo. Yo lo puedo colocar en la evidencia de auditoría, lo puedo colocar en el papel de trabajo, donde yo considere que debe ir la marca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estoy aplicando este que dice verificación con libros auxiliares, entonces yo puedo venir acá en el papel de trabajo y colocar acá donde verifiqué con la contabilidad, no sé, por acá. Por ejemplo, acá yo podría colocar esa marca. Colocar las marcas que yo utilicé. ¿Sí ve que hay diferentes tipos de marcas? Sí, señora, profe. Listo. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Profe, qué pena, una pregunta. ¿En su merced no sube ese material a la plataforma? Ya está en la plataforma. Entonces acá lo único que no está en la clase. Aquí está la tarea en la plataforma de ustedes, dice segunda entrega. Y están los soportes que les acabo de mencionar. El hallazgo, cada uno de los modelos. ¿Sí? Ustedes no me van a hacer papeles de trabajo, ¿no? Lo único que me tienen que entregar a mí es este cuadro comparativo y los riesgos del punto 3.
Ah, ok, profe. Listo, sí, señora. Vale, gracias. Con gusto.
Chicos, que tengan buena noche. Ya voy a desconectar la clase.